Bueno, estamos a mediados de mayo. Aquí pronto empieza la temporada de lluvias y en vuestros distintos sitios me imagino que será un día de primavera fantástico. ¿O no tanto? ¿O no tanto? No tanto, ¿verdad? Vale. Bueno, el tema de hoy vamos a hablar de un tema poco menos que controvertido, que es el yo. ¿Ok? ¿Quién es yo? ¿Qué es yo? Eso, ¿quién es yo? Eso, ¿quién es yo? Venga, Sandy, ¿quién eres tú? ¿Qué es yo? ¿Quién es el yo? ¿Quién es el yo de Sandy? A ver, trata de definirlo, anda. Pues como a veces puedo pensar una cosa y después puedo pensar otra cosa, pues quién sabe. O sea, que tú no eres tú, eres un yo fluido, difuso, ¿no? Yo fluido. Cambiante, sí, cambiante, caprichoso, influenciable. Bien, más cosas. Andy, ¿qué es un yo? ¿Quién es tu yo? A ver, si nos lo tienes que definir. Pues realmente no sabría cómo dar una definición, porque la definición es de alguna manera esto, definitoria, absoluta, y el yo, no sé, puede ser cualquier cosa, de hecho. Una maceta. Tu yo es una maceta. Tal vez. Pues fíjate que bien. El yo Está muy maceta. bien, sí. El yo maceta. Marisol, ¿estás por ahí? No, está suyo. No está su yo, no está ni su yo y además tiene el micrófono apagado. Ay, señor. No está ni la sombra. Víctor, ¿qué es tu yo? Pues es al que me aferro, ahora sí que el cuerpo, sentimientos, pensamientos, que creo ser, ahora sí valga la redundancia, yo, y al que me aferro sería el yo. Pero hay que aferrarse para que sea el yo. A lo que tú te aferras es el yo. Por ejemplo, la cama, un día que te apetece quedarte en la cama, el yo, porque te aferras a la cama. Sí, es un sentimiento, es el pensamiento, es el cuerpo, es pues todo lo que es ¿cómo dicen por ahí? El personaje. Al que me aferro, ese es el yo. Bien. Y hay que aferrarse para que sea el yo, porque si no, yo supongo. Si os digo cómo nace el yo, os va a hacer mucha gracia. Porque el yo nace, ¿sabéis que el yo nace? Y el yo muere también. No, pero es que ¿cómo nació el yo en la historia? Ah. O sea que cuando nace tu cuerpo biológico no nace. No, el yo nace mucho antes de que tú nacieras. Ah, yo pensaba que después. No, a ti te enseñan lo que es el yo. Y es un tema aprendido. Pero cómo nace el yo es gracioso. Eso no era un mono con un palo. Tú imagínate un mono, un homínido que se expresaba de alguna forma con algún tipo de sonido, porque el yo pertenece a la esfera del lenguaje, es un objeto de lenguaje. Sin lenguaje el yo no tiene sentido, ¿ok? Que cuando un mono necesitaba ayuda, un homínido, ¿vale? Necesitaba ayuda, ¿qué hacía? Pues grita, y los que están al lado suyo, ¿qué hacen? Van y le ayudan, ¿de acuerdo? Sí. Y eso es una cosa normal. Tú vas por ahí, no solamente homínidos, muchos animales, cuando necesitan ayuda de los demás, le dan un grito y los demás van a ayudarles. El yo nació un día que ese homínido necesitaba ayuda, pegó el grito y no había nadie más que él. Y él, al oír esa misma señal que le había emitido, se puso a ayudarse a sí mismo.
Entonces empezó a darse cuenta de que el yo era algo que si él lo llamaba, le iba a ayudar. Así empezó el yo. ¿Tú eso de dónde lo has sacado, Tomás? Ay, no sé, de esas cosas que yo saco por ahí. Es cuando llama y acude, y tú llamas y acudes. Y eso que Es lo que acude sé. cuando tú gritas y pides socorro y no hay nadie nada más, y tú estás solo, eso que ayuda es el yo. Es lo que se piensa. Es que no es que se piensa, es que tú pegas el grito socorro y te vas a ayudar, aunque no te das cuenta que eres tú el que lo estás diciendo, porque tú hasta ese momento no había un yo. Estás ahí tranquilamente y tú dices, ¡ay, socorro! Y tú oyes un socorro y te pones a ayudar. La verborrea interna. No hay verborrea, aquí nada más es una ayuda, es un socorro y se pone esa ayuda. Ahí es donde nace el yo, ni más ni menos. Y luego, pues eso, pues hay algo que es muy importante, que luego el yo es un constructo cultural. Dentro de lo que es la memética es el meme de mayor rango, es el conjunto de memes de mayor rango, que engloban a todo lo que tiene que ver con posesión. Yo, me, mío. ¿Vale? Y eso lo tenemos desde que empezamos con el lenguaje. Y somos niños muy pequeños y están dos niños, un niño y una niña están jugando y hay un juguete y este juguete es mío. Porque una cosa soy yo y mío y otra cosa es tú, tuyo. ¿Ok? Es una contraposición de posesión. Entonces, Tú lo que como si las posees... cosas te hicieran a ti. Claro, precisamente la gente, una de las cosas que tiene, que quiere tener dinero y tener poder y tener muchas cosas, porque todo lo que tiene le hace más grande. Por eso nunca se cansan de tener cosas. Y van teniendo un yo cada vez más gordo. Cuantas más posesiones tienes, mayores, y cuando pierdes cosas, dejas de ser lo que eras. Pero es curioso que se extiende hacia otras cosas. Ese yo se extiende. Bueno, claro, es que ten en cuenta que tú tienes tus manos, tu cabeza, tus pensamientos, pero además tienes tu casa, tienes tus ideas, tienes tu coche, Cuando te tu rayan el gobierno. coche. O cosas más sutiles como tus preferencias. Y fijaos una cosa, que no es lo mismo una preferencia que tu preferencia. No es lo mismo una idea que tu idea. ¿Ok? No es lo mismo una opinión que tu opinión. No es lo mismo un cuaderno que tu cuaderno. Fijaos que todo lo que tenga que ver, cualquier idea, cualquier meme, cualquier elemento cultural que tenga que ver con las palabras yo, me, mío, es de mayor rango en importancia que el que no lo tiene. ¿Y qué es lo que tiene que hacer los memes? Pues los memes lo que tratan es siempre de replicarse. Entonces, tú estás mucho más dispuesto o dispuesta a contar algo que es tuyo que algo que no lo es. Tú defiendes antes tu opinión que una opinión. Y toda idea, todo meme, cualquier cosa que esté dentro de ese meme complejo que es el yo, siempre tendrá más tiempo de proceso y estará siempre en la cabeza. O sea, defiendes tu opinión antes que defender la verdad. Es que no pero es es que verdad, jerarquizamos. Claro, es que jerarquizamos. La idea más importante es la que tiene que ver con yo me mío. Ese es el tema. Y el problema es que ese conjunto de ideas, que es lo que forman el yo, ese conjunto de memes, porque estos son replicables, la gente termina confundiendo todo eso con lo que es esa persona. Lo cual es completamente idiota. Claro, hay gente que dice, el yo no existe. ¿Cómo que no existe?
Vamos. Si el yo no existe, te puedo quitar todo lo que tienes que te va a dar igual, porque como no existe, te puedo quitar hasta los brazos, la cara, tus ideas, todo, como que no existe. Depende de la persona, se jerarquiza todos esos yos, ¿no? Es lo que se ve muy evidente. No, yo normalmente si la gente no está loca y tiene así varias personalidades, yo nada más hay uno. Y no, bueno, no me refiero no a es, sus... No es que el asunto es que no es algo, es el conjunto de todos los memes que tienen parasitados, que tienen relación con el concepto de posesión. Sí, jerarquizar los memes, eso sería lo más exacto, la idea. Están jerarquizados siempre. Tienes memes que tienen que ver con religiones, memes que tienen que ver con deporte, memes que tienen que ver con lo que quieras. Pero no es lo mismo el Barcelona que el Madrid. ¿Por qué? Porque tú eres del Madrid, pues para ti el Madrid es más importante que el Barcelona, obviamente. ¿Por qué? Porque el equipo tuyo es el Madrid. Claro, alguien que no sea del Madrid, pues no lo entiende, o que no sepa de fútbol. ¿Ok? Y hay mucha gente que pues el Madrid mata. Y no pasa de ser una idea, un meme. ¿De acuerdo? O sea, el yo está construido con pensamientos. Igual que, no sé, lo que se ve está construido con imágenes, el yo está construido a base de pensamientos. Si tú dejas de pensar, el yo deja de existir. El yo son palabras. Y de hecho, uno de los ejercicios que se hacen cuando se hace después de llanas es dejar de pensar. Cuando desconceptualizas, el yo deja de existir. Es que no encuentras el yo por ninguna parte. Vamos, tienes una palmera delante de ti, no eres capaz de decir que eso es una palmera. ¿Vale? Pues el yo menos todavía. Y el yo es lenguaje, básicamente. Está construido por lenguaje. Y el problema es la identificación que te haces con ese lenguaje. Y es que fijaos algo que es interesante. O sea, si hemos dicho que tú no eres el personaje, pero el personaje no solamente son los pensamientos, que es una parte de las cuales que se piensan, ¿no? Está lo que ves, está lo que oyes, o sea, todos los sentidos, aparte del pensamiento. Y además tienes pues todas las reacciones emocionales, tienes las percepciones, las situaciones condicionales, la cognición. Eso es lo que te hace, digamos, que es el personaje. Es decir, estamos hablando que el yo habita en una parte muy pequeña de lo que es el personaje. ¿De acuerdo? Y está ahí prácticamente permanentemente. ¿De acuerdo? Hoy qué callados estáis. ¿Cómo que qué poco me gusta cuando estáis así de callados? O que no os enteráis o os estáis enterando mucho. A ver, Fernando. El yo hacer lenguaje es lo que nos permite interactuar con los demás. Sin ese yo no podríamos interactuar desde el punto de vista social y cultural. Pero por otro lado también, como yo lo veo, es que el yo lo identificamos con el cuerpo. Y por eso lo tratamos de que no tenga dolor, que no sufra, pero sin embargo no nos damos cuenta, o sea, nos sentimos dueños del cuerpo, como nuestro yo, pero no tenemos ningún control, porque el cuerpo sufre, envejece, y por más que hagamos, se enferma, y tampoco somos los pensamientos, tampoco somos la mente. Ese no es el yo. Claro, es que la gracia, o sea, lo ridículo de esta historia es que nosotros no controlamos los pensamientos, no controlamos nada. Nada las cualias no las controlamos, ¿de acuerdo? Entonces, los pensamientos son parte de las cualias, no las controlamos.
Si el yo es parte de los pensamientos, es parte de las cualidades, no las controlamos. Supuestamente, yo es aquello que yo controlo. ¿De acuerdo? Y resulta que asociamos algo que yo controlo a algo que no controlo nada. Porque tú el yo no lo controlas. ¿Ok? Yo no sé si es curioso que se define algo que es... Porque lo que realmente soy yo sería lo que yo puedo controlar. Lo que es mío es lo que yo puedo controlar. ¿De acuerdo? Pero estando todo que está condicionado, ¿qué narices estás controlando? Y si la propia definición de yo lo mío es lo que yo controlo, lo que menos controlo son los pensamientos. Entonces, ¿qué narices es el yo? ¿Es yo? El yo es otra cosa, pero no es yo. ¿De acuerdo? Pero el yo no es el que posee, es el que controla. Y yo no sé si también podríamos hacer una distinción muy sutil entre yo como es, y el yo que posee, el ego. Es decir, yo poseo, mientras más poseo, más grande es ese ego. Se podría hacer esa distinción también. Sí, pero volvemos a lo siguiente. ¿Qué es poseer? Porque cuando tú posees alguna cosa. Sí. Pero esa cosa, ¿qué es? O sea, ¿qué es? No, pero es que las cosas tú no las controlas. Las controlas hasta un punto. Y realmente lo que se hace es, la posesión consiste en es un convenio con otros yoes de decir que esta cosa la uso yo. Porque lo más que puede llegar a tener es el uso. ¿Vale? No tiene la cosa en sí que es poseer. No tiene sentido. Puedes usarla, puedes romperla, pero poseerla. Y el asunto es ese, es decir, un coche es mío, no porque el coche sea mío, sino porque hay una convención con respecto de los otros humanos que están de acuerdo con que ese coche sea tuyo. ¿Ok? Porque si de pronto esa convención desaparece, que no la controlas tú... ¿Cómo? Hay mucho ruido de alguien, no sé quién tiene muchísimo ruido al fondo. ¿En qué agua se ha caído? No sé. Marisol. Eso es Marisol. Ah, sí, Marisol, sí. Tienes el micrófono abierto. Se te está oyendo toda la gente por ahí. Ah, se fue. Bueno, pues como os decía, el tema del yo, como es una cosa del lenguaje, el lenguaje es una forma de comunicación, la contraposición de mi yo con tu yo y otros yoes. Entonces, un coche es tuyo, ¿pero qué significa que sea tuyo? Es porque los demás dejan que sea tuyo y que lo puedas usar. Si los demás dicen, no, ya este coche no es tuyo, es nuestro, te has quedado sin coche. ¿Ok? Es decir, pero tú no tienes una relación real acerca de tu yo con esa cosa. ¿Ok? Es un tema de convención verbal. ¿Ok? Sí, porque el tema está en el enganche. Luego tú te puedes enganchar, ya sabes que el humano se engancha a cualquier cosa que tenga que ver con los 5 factores de aferramiento, que por eso se llaman factores de aferramiento, porque sirven para aferrarse. Entre ellos las cualidades, entre ellos los pensamientos, tú te aferras a pensamientos y ya está. Y pensamientos que además no controlas. ¿Y quién es ese yo que no controla? ¿Quién es? ¿O quién ve? ¿O quién experimenta? Eso que tú no eres y crees que eres. Pues si haces la pregunta bien, intenta hacerla, a lo mejor te la contesto, porque estás mezclando 5 niveles de cosas distintas, toda la misma pregunta. Ese es el problema. Cuando tú diferencias lo que es el yo como constructo lingüístico, como meme, o constructo cultural, confundes el yo con el personaje, es decir, con los cinco factores de aferramiento, ¿vale? O el yo es lo que está detrás de todo eso. Pero es que la gracia es que lo que está detrás de todo eso, que lo que está detrás de todo eso no es experimentable. Que es la gracia. Es decir, Marisol dice, ¿y qué es este yo? Ella está buscando experimentar ese yo, y ese yo no lo puede experimentar.
Lo que ella puede experimentar, lo que no es yo. O sea, como humano, tú nunca puedes experimentar. Humano no, es lo que tú eres. no eres humana. Es que el problema es que tú no eres humana. Tú sí Bueno, te puedes identificar como humano como te puedes identificar con cualquier cosa. Eso. Si tú te identificas Eso. como una mujer humana, tú te Sí. estás equivocando, porque tú no eres una mujer ni eres humana. Ya, No es vale. eso. Ni tampoco es ese Vale. yo que piensa que yo soy una mujer humana, menos todavía. Vale. Vale, pero hay algo que está experimentando eso que no es. ¿Qué es ese que está experimentando? No, Sí, pero Marisol, lo que ni mujer, experimenta, ni humana. lo que experimenta no es experimentable. Y entonces, ¿cómo sé que lo estoy experimentando? Pues no lo Ese puedes que saber, experimenta. papá. No lo puedes Ya. saber porque no puedes experimentar una cosa que no puedes experimentar. Y tú, como te dedicas a buscar el yo en lo experimentable, te encuentras que nunca vas a encontrar el yo, nunca. Y vas a llamar yo a cualquier cosa menos a lo que es. ¿Ok? Mm. Tú tienes que hacer una inferencia de lo que es tu yo con respecto a los distintos niveles a los distintos niveles de qualia, a los distintos niveles de conceptualización, de reacción emocional, de todo eso. ¿Y cómo lo haces? Pues cambiando de personaje. Y puedes inferir que tú no eres ninguno de esos personajes, pero todos esos personajes tienen algo en común. Pero tú, como nada más quieres quedarte como una humana y no quieres hacer otra cosa, pues no te vas a enterar nunca de lo que es esto. Y vas a estar siempre metida experimentando lo que es una humana y los pensamientos tontos de un meme humano, de un meme preso humano. Y nunca saldrás de ahí, porque es que no sales. O sea, no puedes ver el color de tu celda metida dentro de la celda y sin querer salir. Es que, entre otras cosas, ya sabéis que todo lo que tenga que ver con la esfera del lenguaje, la única forma de verlo es salirse fuera de la esfera del lenguaje. Dentro de la esfera del lenguaje es imposible verlo. Vamos, lo decía Wittgenstein y lo digo yo y es así. Sí, pero también es que ¿De está acuerdo? conectado al sistema de recompensas. De ahí el enganche. Yo, mira, esto es mío. Claro, ten en cuenta que siempre lo de siempre, tú tienes una qualia y la qualia arrastra una reacción emocional. Si la reacción es agradable o es desagradable o es neutra, es lo que sea, o es ignorancia o es aversión o es apego. Vas a tirar por cualquier raíz del mal, porque te estás apegando a eso que no eres tú. Y gracias a eso te apegas a lo que no eres tú y tú te crees que eres tú, porque tú experimentas cosas que piensas que eres tú la que lo está experimentando y no eres tú el que lo experimentas. Porque el día que te mueras, no eres tú el que se muere. Y el día que te mueres, se muere el alma. Porque los 5 factores se disuelven. Que son los que dan vida al cuerpo. Y el yo, tú verás, es una parte de las cuales ha sido muy buena. Y eso no significa nada. Porque ninguna de esas cosas las controlabas. Con lo cual no eres tú porque no las controlas. Entendiendo eso, es una manera de poder ir saliendo. Tienes que entenderlo. Tú te pones Sí, pero el problema está en que esto está tan intrínsecamente metido dentro de lo que es la cultura de cuando somos niños, ¿de acuerdo? Que el yo es de lo primero que se aprende. Cuando te das cuenta que hay diferencia entre un niño y tú, sois distintos, ¿ok? Es de lo primerito. Te das cuenta que tú no eres todo, sino que tú eres una cosa aislada con respecto a otro. Que los otros, hay otro que además tiene un yo como lo tienes tú. Que tú piensas que nada más el yo es el tuyo, porque el niño al principio es un egoísta completo. Y luego empiezas a dar cuenta que los demás también tienen un yo. ¿De acuerdo? ¿Y qué es lo que tiene? Pues que el problema es que al estar metido tan intrínsecamente dentro de lo que es el constructo cultural, que es lo primero que aprendes antes de empezar, vamos, lo primero que haces al hablar, antes de empezar a hablar, empiezas a darte cuenta de eso. Y es muy difícil sacarlo de lo que es la realidad, que lo tienes metido ahí. Igual que la gente tiene metida la magia, porque la magia empieza cuando no eres capaz de explicar cosas y empiezas a dar soluciones sencillas a cosas que son muy complicadas. Hombre, y por eso a la gente le gusta tanto la magia, eso de rezar a una virgen o qué sé yo, que hagas lluvia a un santo porque lo sacas por ahí.
O sea, no quieres saber que a lo mejor resulta que se juntan 4 cosas y llueve, ¿no? Y cosas de estas, ¿no? Las cosas son más complicadas, pero como de pequeños, pues eso, vemos pues, en la cultura nuestra, pues eso, los superhéroes, o Jesucito, que es capaz de resucitar entre los muertos y curar a la gente, o personajes mágicos que están por todas partes. Son yoes maravillosos y cojonudos, y que tú quieres ser parte de ellos o llegar a ser como ellos y todo lo demás. Y tú desde pequeño empiezas a hacer una especie como de yo gigantesco que luego la sociedad te la va colocando en su sitio, ¿no? Pero el problema es que la sociedad no te arranca el yo. Y además la sociedad se ha dado cuenta que la explotación del yo en la gente es la mejor forma de hacerlos trabajar y sacarles impuestos. Es una forma de ignorancia completa y total. ¿Vale? Y luego respecto a sectas por ahí que son aniquilacionistas, como los terabadines, que dicen eso, que el yo no existe. El yo no existe. Y dice, pero vamos a ver, ¿tú estás tonto? Si el yo no existe, ¿qué narices se va a liberar? Claro, o sea, que no hay nada de nada. ¿A qué estás jugando? Porque si el yo no existe, no eres budista. Que para ellos ni la conciencia es yo. Claro, que la conciencia es yo. El problema es yo. Claro, el problema que tenemos con la conciencia es que no podemos experimentar la conciencia. Porque si pudiéramos experimentar la conciencia sería muy sencillo. Porque la experimenta, mira, ese soy yo, mira, aquel de ahí. ¿Lo veis vosotros? Ahí está. Pues mira, no. Porque no hay nada. Ese es el problema. Pero la conciencia sí existe. Y realmente existe. Y sigue existiendo. O sea, pero es que no tienes forma. Y la conciencia podemos inferirla a través de a lo que se pega dentro del samsara. Y vemos que está pegado a algo. Pues como eso, no sé, o sea, decir, tal bicho no lo podemos ver. Pero podemos darnos cuenta porque vemos que así como eso ¿habéis visto lo de Predator? Con rayos X, sí. Con visión. Eso que no ves al bicho, pero ves que hace así como ondas en la luz y se ve como raroso, ahí tiene que estar. Pero tú al bicho no le ves, pero tú infieres que está ahí. Pues gracias a eso podemos ver que hay un bicho ahí, pero no vemos al bicho. Lo podemos ver de una forma indirecta. Y nos lo podemos ver a nosotros mismos de una forma indirecta. Pero no vas a encontrar, el yo no lo vas a encontrar en el cuerpo ni en lo que piensas. No está ahí. No. ¿Ok? Muy bien. Me da la sensación de que os he dado una charla, vamos, plumbífera. ¿Os habéis enterado? Hay algo que no estoy de acuerdo contigo, Tomás. Venga, adelante. Venga. Salió el elegir. Lo que dices de que la conciencia no es experimentable no es verdad. A ver, dime qué sensor tienes. ¿Qué sensor tienes tú para Rectifico. La conciencia no es experimentable por la mente. Pero la conciencia es experimentable en la conciencia. No es experimentable, pero de alguna manera no es experimentable en la existencia nuestra. Pero vamos a ver, agárrate a la definición de experimentar. La experimentación está una qualia, está una reacción emocional, está una percepción, está una situación condicional, está una condición. Ahí no vas a encontrar para experimentar necesitas estas cosas. Para experimentar necesitas estas cosas. Pero si necesitas todo eso, no puedes experimentarlo. No es experimentable en el sentido mental. Pero la conciencia es algo que de alguna manera se puede aprender. No, lo que sí puedes hacer una cosa con la conciencia, que es tomar conciencia de la conciencia, pero no experimentándola. Es una forma de decirlo. Es una forma de, no es una experimentación. De presentir la conciencia. Lo mismo que también puedes acceder al estado de Turilla, que es el estado de sueños sin ensueños, en el que no hay mente, pero estás. Es decir,
de lo que estamos hablando yo creo que es por las palabras. Es decir, cuando hablamos del yo, es una palabra, es un concepto. Porque atribuir el yo a lo que en un momento determinado... Todos los memes son conceptos. Todos son conceptos. Pero es real de que cada uno de nosotros sentimos internamente una individualidad o un ser diferente de otros. Y eso es algo que no viene únicamente de la mente. O sea, el tema de la individualidad es algo que viene de la ignorancia, pero está mucho más arriba. No es algo... Y entonces el decir que eso es el yo o no es el yo, como por ejemplo hablar de lo que es la conciencia y decir que la conciencia existe para todo. Desde el momento en que hay percepción hay conciencia. Tenemos varias conciencias de los sentidos y todo eso. Pero no es lo mismo la conciencia que el estado de conciencia. Porque el estado de conciencia depende de las condiciones. Y hay personas con unas condiciones en las que su conciencia es mucho más amplia. El problema es que empezamos a hablar de conciencia como lo que se utiliza por ahí, utilizando la palabra conciencia en el diccionario de castellano, no, porque no estamos hablando de lo mismo. O sea, yo hablo de conciencia en el sentido de lo que es conciencia, que es aquello que trasciende lo que es el samsara. Exacto. De alguna manera... Pero eso no es un estado de nada. La conciencia no tiene ningún estado. No, la conciencia lo que tiene, por sí misma. La conciencia lo que sí tiene la conciencia son esas tendencias, que esas sí las puedes ver en ti mismo, son las tres raíces del mal, esas son las que están ahí. Y precisamente cuando las arrancas de la conciencia es cuando tú puedes destruir la existencia. Porque ¿quién puede hacer algo? A mí, escucha, a mí por eso, Tomás, me gusta decir, quizá por mi educación, de que nosotros tenemos cuerpo, alma y espíritu. Y yo a la conciencia le llamo espíritu. Y al alma tiene conciencia porque hay muchos niveles de conciencia. Durante toda tu vida partes de una conciencia muy básica únicamente de las percepciones iniciales cuando eres pequeño, y luego a lo largo de tu vida, según vas madurando y creciendo, te vas dando cuenta de más y más cosas. Y según vas aplicando las herramientas de parar la mente y todo eso, cada vez tu conciencia se va ampliando y va incluyendo más cosas y se va volviendo más sensitiva, por decirlo de alguna manera. Pero esa no es la conciencia, porque dentro de todo eso, efectivamente, hay algo que está por encima, que no es... No, está por debajo. Por debajo. Está por debajo. El tema es que está debajo. El adulto es que como no está arriba, está debajo. Bueno. Y el problema para poder llegar abajo es a partir de la cesación. Lo que queda en el estado de cesación es lo que es la conciencia. Exacto. Nada más. Que no hay nada. Pues no hay nada en medio, madre mía, Paquita. No hay nada para que haya nada, o sea, nada por lo siguiente, o sea, porque para que haya nada tiene que estar en algo. Pues ni eso, o sea, es que no se puede explicar. No hay manera de explicarlo, tío. Solo se puede experimentar. La explicación de los coladores. Y lo curioso es que todos los días nosotros accedemos a ese estado cuando estamos en sueño profundo. Sí, no me digas. En Turilla, sí, cuando llegamos al estado profundo se para absolutamente todo. Nosotros pues a mí no me da tiempo. No te da tiempo. Yo no sé, a mí no me da tiempo a estar esos estados. Porque tú no eres horas, Fabio, pero no, si eso pasa, eso pasa. El tema, por ejemplo, de la que hablábamos el otro día con Fernando, de la mente, que llega a unos ciclos mínimos en el momento en que empiezas a dormir. Pero vamos a ver, si es que la conciencia no tiene que ver con ningún ciclo mínimo. El sueño paradoxal. Que te muera la conciencia le va a dar lo mismo. O sea, va a estar igual que esté muerto, esté vivo, esté siendo una cucaracha, esté siendo, yo que sé, un deba por ahí. O sea, no metas ahí ondas ni puñetas porque eso es una cosa específica del humano. Y todo lo que tiene que ver específico con el humano es una cosa de personaje y no tiene que ver con la conciencia. No tiene que... Lo que sí puede tener es que al humano, a la conciencia esa, le guste estar apegado a eso. ¿Vale? Eso es no, ese es el tema, escucha, es que ese es el tema. Que la conciencia, a mí por lo que me parece que experimento, lo único que puede hacer la conciencia
es desengancharse de todo. Pero sí, cuando digo yo me refiero... la manía que tiene la conciencia es estar enganchado a todo. Por desinteresarse, ¿no? La conciencia que tiene. No es que se interese, es que el problema, Santi, es que el problema que aquí estamos hablando de un nivel más profundo. Es que es difícil de explicarlo. No es que tú tengas interés, que soy yo, no hay ningún yo, no hay nada de eso. Nada. Es que no solo yo. O sea, es que tú estés agarrado aquí, es que hay algo, ¿sabes? Que tiene la tendencia, la mala tendencia o la mala educación de estar agarrado a ese personaje que eres tú. Y gracias a eso estás pegado a ese personaje. Porque tiene esas tendencias. Sí, y aquí el rollo consiste en romper esas tendencias. Pero no las vas a romper en el personaje, no las vas a romper en ti, las tienes que romper en la conciencia. Que eso es lo malo. Llegar a la conciencia para poder romperla. Cuando la conciencia no se puede experimentar. Porque tú te tienes que desenganchar de los factores, de estos 5 factores de fragmento de la existencia, no solo como humano, es que ese es el tema. Es que como humano es como, eso es lo fácil. Lo que uno cree que está aquí, que, ay, señor, ay, por favor. Eso no es nada. Eso es el principio. Sí, que llegar. El drama es lo primero. Hombre, lo primero que tienes a mano, ¿no? ¿Sabes? Pero antes de empezar con eso, primero te das la vuelta por todos los lados que hay por ahí. Entonces ves que lo más sencillo de desengancharse es la parte humana, más difícil es más adelante. Ese es el tema. No, por eso hay que empezar. Porque el asunto es que es la manía que tú tienes tu conciencia de estar enganchada a lo que sea. Se engancha a lo que sea. A lo que sea. Y si tú vas entendiendo que tú no eres nada de eso y que no tienes control, pues por ahí ya empiezas a soltar. Ahí soltas, ¿no? Y es que la conciencia, cuando ya se queda sin las tendencias subyacentes, queda absolutamente lo que hablábamos, algo brillante, porque toda la mierda se la quita. Pero claro, como no pertenece esa cosa brillante al samsara, pues ya me contarás cómo lo vas a experimentar, cuando la experimentación es algo condicionado siempre. Pero ahí no hay factores. Ahí no hay nada. Nada. Ahora, bueno, nos estamos metiendo ya a niveles de posgrado de mística y no nos se van a enterar de nada. Así que... Bueno, vale. Bueno, ha estado muy bonito lo del día y nos hemos metido en una historia muy rara y de verdad, poneros a hacer cosas de estas porque si no, por favor, no enteráis de nada y está hablando de cosas que no estéis enterando. Por vuestro bien. ¿Va? Sí. Pues hasta el domingo que viene. Adiós. ¿Vale? Adiós.